el acta de la sesión 65 se da por aprobada. El acta de la sesión 66 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Tenemos... a ver, ¿hay Sí, cuenta? presidente. Sí. A ver, por favor. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Correo del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas, por el cual excusa al Ministro de Obras Públicas para participar de la sesión citada para hoy, miércoles 4 de noviembre presente. Lo anterior debido a que existen exigencias intempestivas e inherentes al cargo que impiden al señor Ministro acudir a la referida sesión. Sin perjuicio de ello, es de su interés poder ser parte de la misma. Es por esto que les propone como fecha de exposición el día miércoles 11 de noviembre con el fin de informar sobre la situación de sequía en el país y sobre la situación actual del embalse El Yeso. Tenemos... a ver, ¿hay cuenta? Hay una... Ahí sí. Correo de la Gerenta General de Aguas Andinas, por el cual se excusa asistir a la sesión de hoy por razones propias de su cargo y a compromisos contraídos con anterioridad. Informa que a pesar de la magnitud de la sequía que afecta al país y en particular a la zona central de Chile, Aguas Andinas viene preparándose con toda su capacidad técnica para enfrentar las consecuencias de esta prolongada sequía y el incierto cambio climático, con diferentes planes de contingencia sostenibles y de bajo impacto ambiental, anticipándose en la medida de lo posible a eventuales escenarios que intensifiquen la escasez de agua. Oficio al director del Servicio Agrícola Ganadero, por el cual informa sobre el musgo Sphagnum magallanicum. Oficio a la directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, por el cual informa sobre las exportaciones del musgo Sphagnum magallanicum y alguna información sobre los precios de compra en la región de los lagos para el periodo 2000-2010. Oficio al intendente de supervisión del mercado de valores subrogante por orden del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante el cual informa sobre la empresa canadiense Algonquin Power and Utility Corps. Y finalmente oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios, por el cual informa sobre sal y adjunta documentos de administración provisional y carta de aguas andinas. Esos son todos los documentos que están en la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Ignacio. Todos esos documentos de los cuales lo que mencionaste en la cuenta pueden ser entregados o enviados a los parlamentarios a través del chat de la Comisión de Recursos Hídricos, ¿no es cierto? Sí, presidente, ningún problema. Se van a enviar por formato WhatsApp. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre temas varios. Bueno, la sesión tiene por objeto analizar el estado de la sequía en el país. Esa era la idea, principalmente la situación del embalse El Yeso debido a los niveles de agua que tiene. Y esto fundamentalmente porque en alguna parte leímos, creo que lo que había señalado Greenpeace, ¿ya? La comisión entonces fue citada para que tratemos la información que apareció en el último mes sobre el estado en que se encuentra el embalse El Yeso, que es la principal fuente de agua potable de la región metropolitana. Es bien impactante eso, ¿ya? Y que es operado por la empresa concesionaria de servicios sanitarios Aguas Andinas. Yo creo que nosotros vamos a reiterar después la invitación para Aguas Andinas, ¿ya? Porque está bien y es bueno que nos hayan mandado un documento, pero lo interesante sería que conversáramos con ellos. Según los medios de prensa y por una alerta que emitió la ONG Greenpeace en redes sociales, se ha conocido que los niveles de agua del embalse El Yeso no han podido recuperarse, a pesar de las fuertes pero cortas lluvias que hubo en invierno en la capital y que están en un nivel crítico. El embalse obtiene aguas del río Maipo, donde existe una junta de vigilancia cuyo representante también ha sido invitado a la comisión, para conocer las medidas que han implementado para mantener la operación del embalse y cómo ha afectado el resto de los titulares de derecho del agua del río Maipo. Los niveles de agua del embalse El Yeso en agosto eran, dice, de 124.2 hectómetros cúbicos y según la alerta de Greenpeace, esos niveles se redujeron aún más en un 14% en septiembre. Si se proyecta la misma reducción mensual de casi un 15%, entonces para marzo tendríamos una fuente casi agotada de agua, sin considerar que dicho nivel puede disminuir aún más todavía más rápido producto de la llegada del verano a nuestro país. Entonces, como eso genera varias inquietudes, que queríamos conversar sobre eso. ¿Serán suficientes las reservas de agua para enfrentar el verano en la región metropolitana? Más aún, considerando las posibles restricciones por el COVID, se hace necesario como el lavado más frecuente de manos, etcétera, y que muchos capitalinos no van a viajar a otras zonas de verano, por lo que podría haber un aumento del consumo de agua en los días más calurosos, al haber más personas en la capital que en otros veranos. Hasta aquí, hasta el tema de la instalación de piscinas caseras puede influir.
Se prevé que la autoridad o la empresa Aguas Andinas, en coordinación con las autoridades, implementen restricciones en el uso de agua o racionamiento para el próximo verano. ¿Qué medidas se están implementando para mantener el embalse en niveles adecuados para asegurar el consumo humano? Si esta situación que está ocurriendo con el embalse El Yeso podría estar ocurriendo con la misma o mayor gravedad en otros embalses o depósitos de agua potable en el país destinados al consumo humano básico, y si se puede esperar racionamiento del servicio en dichas zonas, sobre todo conocer la situación de aquellas zonas con escasez hídrica, principalmente en la zona central. Habíamos invitado también, ¿no es cierto?, al señor ministro de Obras Públicas. Entiendo que lo podemos tener en una próxima sesión, tenemos que ponernos de acuerdo con él. Pero para muchas de estas respuestas, el punto era cómo conversar con la gente de Aguas Andinas para que ellos también nos entreguen su versión. Vamos a tener, ¿no es cierto?, que luego decidir qué es lo que podemos hacer con ello. Yo entonces quiero de inmediato, si ustedes me lo permiten, darle la palabra al representante de Greenpeace Chile, a Matías Azun, para que nos cuente, porque yo creo que yo encontré los datos a través de, puede haber sido Twitter, y encontré allí los antecedentes que él entregaba. Si le parece, ¿no es cierto?, a Matías le ofrecería la palabra de inmediato para que nos digas cuál es la situación, nos haga esta exposición y veamos, ¿no es cierto?, y después de eso conversemos entre nosotros, especialmente con la Junta de Vigilancia. Muchas gracias, señor presidente. Muy amables todos ustedes, señores diputados. Por su intermedio les agradezco que nos hayan invitado a esta sesión. Esperamos, son varios los temas que ustedes plantearon como temáticas a abordar en esta sesión. Pudiéramos evidentemente profundizar y abundar en futuras sesiones, además, sobre varias cosas, entre ellas, por ejemplo, el lavado de manos y la negativa del gobierno a ampliar, por ejemplo, la cantidad total de agua que se está entregando en zonas que hoy día carecen, están en crisis hídrica. Solo se están entregando 50 litros, y para que se hagan una idea, eso no alcanza ni siquiera para salir del desayuno con el agua que se consume en promedio, si lo usamos como estándar el consumo de una persona que depende de una empresa de servicios sanitarios. Pero esta sesión, evidentemente, vamos a tratar de exponer, y voy a aprovechar mi tiempo lo más rápido posible para permitirles a ustedes informarse de nuestra perspectiva, y me voy a concentrar particularmente en los impactos de la crisis climática y cómo el modelo hídrico que tenemos se ve agravado por esta situación. Me acompaña en esta sesión Estefanía González. Ella es coordinadora de campañas, geógrafa por supuesto, y coordinadora de campañas de Greenpeace en Chile. Fue parte del equipo que sistematizó los antecedentes y está también ahí en el público. Estaba por lo menos hasta hace un ratito José Correa, que es nuestra abogada, que aunque no va a exponer, también está disponible para cualquier pregunta que puedan tener. Si me permiten, voy a compartir pantalla para poder... tengo inhabilitada la función de compartir pantalla. Ignacio lo resuelve de inmediato. Sí, está habilitada ya. Qué agilidad. Solo puedo felicitar vuestra prestancia. ¿Pueden ver bien la presentación? Sí, la vemos bien. Voy a compartirla entonces con pantalla completa. Esta imagen evidentemente es de la laguna de Aculeo, la tomamos el año pasado previo a la cumbre de cambio climático. Es una imagen que dio vuelta al mundo, es una imagen que tomamos de Flickr, de una red social, el año 2000, la imagen del 2019, la tomamos el 2019, por ahí por octubre del 2019, agosto en realidad, y la imagen de abajo es de 10 años antes, ¿no? La laguna de Aculeo desapareció, literalmente, ¿no? Está en esa situación. Y eso es lo que está ocurriendo en múltiples lugares en el país, ¿no? Lo primero que quiero hacer es explicar, porque supuse que podíamos tener ausencia de alguna de las contrapartes, dónde está, ¿no? El embalse El Yeso está ubicado en la cuenca del río Maipo, justamente en la zona donde terminan los glaciares blancos de la zona del Maipo. Es parte de las cuencas, digamos, alimenta uno de los ríos, el río Yeso, más importantes, que a su vez llegan a la cuenca del río Maipo, y desde la cual, después lo vamos a explicar con un poquito más de detalle, se alimenta cerca del 80% de la población de Santiago. Este ha sido un año repleto de noticias sobre este tema. Esta es una nota extraída del 24 de enero del segmento de la página B7, más específicamente, de Economía y Negocio, con el superintendente de Servicios Sanitarios atestiguando la crisis que podíamos tener el 24,
estaba hablando del mes de enero, periodo estival, faltaban todas las lluvias. El año 2019 fue un año particularmente duro, pero él atestiguaba cuál era la realidad de la situación, ¿no? Si no mejoraba el panorama, podríamos tener racionamiento de agua en Santiago. Eso es lo que decía el encargado de servicios sanitarios del país. Sin embargo, la situación fue un poquito mejor, pero quiero matizar eso. Me imagino que después los regantes nos podrán complementar en esta información también. La imagen del lado izquierdo de la pantalla muestra el embalse El Yeso el año 2019 y luego el año 2020. Como ustedes podrán apreciar, la precipitación, específicamente la caída de nieve, fue harto mejor que la que teníamos el año 2019, ¿no? Este año tuvimos, la verdad, un poco de suerte. Y es importante cuando digo un poco, ¿no? Las frases de abajo son, como usted decía, y leía Ignacio al inicio de esta presentación, presidente, frases que extraímos de las declaraciones de Marta Colet, la presidenta de Aguas Andinas, ¿no? Perdón, la CEO de Aguas Andinas. La situación hídrica actual, dice ella, es preocupante, pero estamos seguros de que llegaremos a acuerdos con los regantes tal como hemos hecho en los últimos 11 años y que la mayor presencia de nieve en la cordillera nos permitirá mejorar la situación en los próximos meses de cara al abastecimiento de la ciudad. O sea, básicamente lo que hace la gerenta es atestiguar que hoy día el problema de seguridad hídrica es un problema entre privados y que se requieren acuerdos entre privados para que el resto de los ciudadanos de Santiago tengamos agua. Esto es una constatación empírica, no un ataque. Quiero dejarlo de manifiesto, ¿no? Así funciona nuestra legalidad. Es realmente de locos, ¿no? Y en la segunda parte es que ella señala en una entrevista de CNN que ocurrió, de hecho, en el mes de octubre, hace muy poquito tiempo. Ella dice que todas las obras que ella señaló en la carta que manda son obras cuyo objetivo es darle una autonomía hídrica a Santiago de 48 horas, justamente previniendo que los impactos del cambio climático, particularmente en deslizamientos que pudieran atentar contra la acumulación de sedimentos, pudieran generar acumulación de sedimentos sobre las piscinas que aportan agua potable, eventualmente obligarían a detener el suministro de agua potable desde la cuenca y empezar a aportarlo a través de un sistema paralelo. Y para ellos han construido piscinas dentro de Pirque para poder garantizarlo. Apuntan a 48 horas, sin embargo, al menos la última información oficial de la compañía hablaba de una autonomía de 11 horas para el suministro total de la región metropolitana. Esto que ven al fondo de la imagen es el embalse Los Aromos, que alimenta a Limache y Viña, ¿no? Llegar, incluso nos contaba alguna de las personas que incluso llegar a la zona en donde todavía se acumula agua en el embalse Los Aromos es muy difícil porque el fango impide desplazarse. Es decir, está básicamente, o estuvo básicamente seco, y de hecho hasta el día de hoy tiene menos de un 5% de su capacidad. Por lo tanto, es muy importante entender esta situación, porque si lo que tenemos es crisis hídrica expresada primero en un factor climático muy importante, lo razonable sería tener mecanismos que pudieran asegurar el consumo humano de las personas desde una entidad que garantice que eso ocurra bajo un estándar de respeto por los derechos humanos. En Chile eso no ocurre. Lo que ocurre es que justamente lo que hay es acuerdos entre privados que se tienen finalmente que poner de acuerdo o negociar compras y ventas de agua para poder garantizarlo. Y eso supone, en términos muy generales, lo podremos exponer latamente en otro momento, que aquel que no tiene recursos y no puede comprarlo, no tiene agua. O muy poquita, los 50 litros que entrega de vez en cuando el gobierno, que la verdad, y en la última solicitud por transparencia, nos dejó bastante decepcionados respecto del nivel de sistematicidad de esa información y de que se estén entregando realmente los 50 litros que se prometen, que ya de por sí son muy, muy bajos. Imagínense lo que es, solo para que se hagan una idea. Lavarse las manos cada 30 minutos supone un gasto de 1 litro de agua por cada vez que me lavo las manos. Si solo lo hago en el tiempo laboral, en el que estoy fuera del entorno protegido de mi hogar, gasto solo 30 litros de agua lavándome las manos. 50 litros no alcanzan para nada. No alcanzaban antes, menos alcanzan ahora para resguardar la salud de las personas, ¿no? Esta es una actividad que hicimos el día 22 de octubre de hace un par de semanas atrás, con el artista Kayosama, mundialmente famoso por haber producido arte urbano dentro del país. Y lo hicimos justamente porque creo que explica mejor que el texto dónde están, de alguna otra manera, parte de los problemas, ¿no? Chile es un país, digámoslo con todas sus letras, rico en recursos hídricos. Chile no se está quedando sin agua.
tenemos mucha menos agua, particularmente el sector centro y centro-sur del país evidentemente ha atestiguado una disminución muy importante. El otro día leíamos, por ejemplo, cómo la falta de precipitaciones ha hecho que el mar penetre hacia la zona de Valdivia, ¿no? En la región de los ríos, y por lo tanto las bocatomas de agua de esos mismos ríos hoy día podrían eventualmente empezar a recibir agua salada. Esto es clara señal del nivel de problemas que tenemos. Sin embargo, evidentemente, y lo podemos atestiguar en términos de lo que ha sido el crecimiento de la economía de agrocultivo, evidentemente cada vez estamos utilizando más agua, no nos estamos quedando cortos en ese sentido. Es la simetría en el consumo de esos dos sectores un aspecto digno de discutir en el Congreso de nuestra nación, especialmente dada la condición de revisión sobre el pacto social que estamos aceptando como país. Quiero dejarles con unas ideas muy planteadas, ¿no? La crisis es aún más grave en sectores rurales, el 47,2% de la población rural en Chile no cuenta con abastecimiento, se abastecen de pozo el 58,8% de las personas, el 25% de ríos, y esto equivale a más de 1 millón de personas. Ya voy a entrar en detalles, pero esto es particularmente complicado si las zonas en las cuales estas personas se ubican no están recibiendo agua suficiente ni de calidad, como por ejemplo que las napas subterráneas no se estén recargando a la potencia y velocidad que se requiere, y por lo tanto que de hecho, se lo podríamos haber preguntado al propio ministro, los subsidios del Estado están justamente orientados a perforar más profundo, a perforar más adentro en términos de las napas subterráneas, ¿no? Hay 10 regiones que se abastecen por camiones aljibe y la Fundación Amulén de la Universidad Católica hace algunos días atrás, perdón, el año pasado, publicaba que eso equivale al gasto de 5 hospitales de mediana complejidad. Es más o menos la proporción de dinero que nos gastamos solamente los últimos 5 años. Y simplemente para complementar información, porque he estado muy atento siguiendo la participación de todos ustedes, señores diputados, en la comisión, quiero dejar completamente claro, para que no hayan confusiones, no son 7 las comunas que tienen decreto de escasez hídrica, son 138, que equivalen a 39,9% de las comunas del país, lo que suma en total 1.057.000 habitantes. De hecho, incluso parte de las comunas de la zona oriente de la región metropolitana tienen todavía vigente un decreto de escasez hídrica, ¿no? ¿Cómo lo percibe la realidad del país? Y pronto, como Greenpeace, vamos a elaborar un informe de encuesta o de opinión pública sobre este tema, pero la verdad, en el camino nos enteramos del informe de la Mesa Nacional del Agua, convocada por la Dirección General de Aguas y el MOP, en el cual básicamente el 99% de la población cree que el consumo humano de agua debe ser una prioridad consagrada evidentemente en la legislación y en la Constitución. El 76% del país está afectado por crisis hídrica, el uso de agua está destinada prioritariamente a la industria agrícola, forestal y minera. Y es cierto, todos necesitamos comer y la comida se produce con agua. El problema es qué pasa si eso compite con mi demanda, con mi seguridad hídrica, que es lo que en realidad está pasando en muchos lugares, ¿no? La situación es aún más grave si lo consideramos con los informes del Instituto de Recursos Naturales norteamericano, que global en realidad, pero no sé, entiendo que en Estados Unidos, que nos colocó en su reporte del año 2018 en el puesto número 18 de los países con mayor riesgo hídrico del planeta. Hay que recordar que ese informe establece distintas categorías de acuerdo al comportamiento de los indicadores. En el número 17 ya pasábamos a la categoría de estrés inminente hídrico, ¿no? O sea, estamos al borde del abismo. También es importante recordar, voy a ir muy rápido por esto, ustedes me dirán cómo estoy de tiempo, las Naciones Unidas, hace algunos días atrás, Leo Heller, particularmente uno de los relatores de Naciones Unidas en relación a este tema, lo dijo de manera muy clave, ¿no? No se pueden priorizar proyectos de desarrollo económico que atenten contra el derecho humano al agua, porque el derecho humano al agua es garantía para el derecho a la salud y el derecho a la vida. Y lo dice claramente por los conflictos que estamos teniendo en torno a la expansión de la industria frutícola, fundamentalmente en zonas que están muy deterioradas, ya explicaré por qué, y también en casos como el proyecto Alto Maipo, que ahora sí nos impacta directamente a nosotros en este tema que vamos a presentar, ¿no? Nuestra visión es la siguiente: hay sequía, pero también hay agua. El problema es que está administrada bajo criterios de beneficio privado, para actividades que además de consumir agua generan un modelo que produce todavía más problemas. Eso hay que corregirlo, evidentemente. Mientras miles de personas vivan sin agua, eso es una injusticia brutal, no por eso, no por nada, ha sido una de las
demandas. Ayer salió una encuesta de Espacio Público, de la ONG Espacio Público, ha sido muy relevante en términos de la opinión pública sobre el proceso de nuevo pacto social que está viviendo el país. Evidentemente el agua aparece como una de las 4 o 3 prioridades fundamentales. Uno revisa el discurso en general de quienes han tenido vocería o liderazgo sobre este tema y evidentemente reconocen en el agua una necesidad urgente. Primero, por una cuestión de derechos humanos, y segundo, porque del agua dependen los ecosistemas. La situación es todavía más grave porque en realidad parte del problema de desincronía, de asimetría y de desparramo, si me permiten usar la palabra, de entrega de derechos de agua no permite tener un control centralizado. Por lo tanto, literalmente sabemos que no sabemos cuánta agua hay. Sabemos que tenemos entregada más derechos de agua y más acuíferos con problemas justamente como resultado de eso. Es decir, en términos prácticos hay derechos de agua que no son efectivos porque esa agua no existe. Y jugamos al comprahuevo entre los distintos actores, juegan ellos, no yo, un ciudadano de a pie, respecto a esta situación. Entonces, para que nos hagamos una idea, hay 123 sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, acuíferos en términos generales, sistemas de acuíferos en realidad, que están con problemas de sobreotorgamiento. Ahí pueden ver el mapa de la Dirección General de Aguas en su reporte del año 2019 respecto a esta situación. Solo constatar que en el reporte que hiciera el gobierno de Michelle Bachelet en el año 2014 habían 111. Es decir, la situación se ha agravado de manera sustantiva en los últimos 4 o 5 años, todavía dentro del periodo de la peor sequía, el mismo Centro de Resiliencia Climática lo ha dicho, de las peores sequías de la historia. Entrando ya en materia, este año llovió. Yo soy psicólogo de formación, presidente. Y ocurre que los seres humanos nos adaptamos muy fácil, ¿no? Un año normal supone, tomando como referencia la estación de Quinta Normal, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile, 78 milímetros caídos en septiembre, después de que termina la temporada de lluvia. Perdón, un año normal supone 321 milímetros de agua caída. El año 2019 cayeron 78, fue un año espantoso. Llovió mucho más que los años anteriores del 2020, pero cayeron 187 en septiembre. Y después de septiembre no volvió a llover. En estricto rigor, después de junio casi no volvió a llover. Por lo tanto, en términos específicos, todavía tenemos un déficit de 41,6% de precipitaciones por debajo de lo esperado con año normal. ¿Se entiende lo que estoy señalando? O sea, llovió 2/5 de lo que tenía que llover en Santiago. Esto implica que lo que vimos fue literalmente milagroso, porque cayó un poco de agua, pero lo más probable es que esto no vuelva a ocurrir, que no volvamos a tener las precipitaciones históricas y que por lo tanto el agua se vuelva extremadamente escasa. Esta lámina es un poco técnica, pero las bajas precipitaciones evidentemente suponen que el año 2020 va a ser un año muy seco. Cuando lleguemos a decir lo que vamos a decir es que es un año muy seco, ¿no? Y a esto se suma además un segundo problema que implica miles de problemas ambientales adicionales, y es que el fenómeno climático evidentemente va acompañado de sendas olas de calor sobre zonas que van a estar además desertificadas después de lluvia, ¿no? Lo que significa que creció vegetación y quedó ahí. ¿Cuál es el volumen del estado actual del embalse El Yeso según el reporte de la Dirección General de Aguas a septiembre, ¿no? La capacidad es de 220. Aquí pueden ver los demás embalses, pero me quiero concentrar en el Yeso, que es el que está entre las dos líneas rojas. El promedio histórico en esta fecha era de 165 millones de metros cúbicos, tenemos 106, el año pasado teníamos 82, sobre 220. ¿Sí? Es decir, hubo cierto alboroto porque publicamos imágenes de cómo se veía el embalse, hubo una confusión ahí, de cómo se veía el embalse en enero y febrero de este año. La verdad, esas son imágenes del pasado y del futuro. Quizás no de lo presente, pero es inevitable que vamos a llegar a esa situación de todas maneras. Quiero mostrarles también otros embalses de riego como están, ¿no? El embalse Los Aromos tiene una capacidad de 35, el promedio es 28 y está hoy en 11. El embalse Peñuela de 95 tiene 1.7. ¿Cómo se consume el agua? Todo el agua en Chile. ¿Dónde está el agua? El 59% de los recursos hídricos del país, no los tenemos desmás, los tienen desagregados a nivel regional, lamentablemente, lo que de por sí ya es una señal sospechosa. El 59% lo consume el sector forestal. El 37% el sector agrícola. Solo el 2% se utiliza para agua potable y saneamiento.
1.3% minero. Evidentemente, esto varía dependiendo de las actividades principales que tenga una región. En el caso de la ciudad de Santiago y de la región de Santiago, la región metropolitana, la ciudad de Santiago es muy significativa. En el norte del país, evidentemente, la minería incluso en algunas regiones puede acercarse a cifras de 90, 80%. Y el ranking de consumo de agua, esto lo quiero pasar rápido, pero quiero explicarlo, tampoco es simétrico. Antes de mirar las fotos, es cosa de mirar cómo luce las ciudades del satélite, ¿no? Es claramente más verde en las zonas de mayores ingresos. Eso supone, en términos prácticos, que si uno hace el desglose, aunque el promedio de agua consumida en servicios sanitarios de habitantes de ciudades que dependen de servicios sanitarios, que es donde está concesionada la suministro hídrico, estamos hablando de 172 litros en promedio por persona. En el caso de Santiago, en las comunas de Vitacura y Lo Barnechea, podría llegar a ser de 600 litros. No así en las comunas de ingresos medios e ingresos bajos, ¿no? La Florida, en Lo Prado, en Pudahuel, en Puente Alto. Incluso Providencia tiene estándares bastante más bajos que lo que se consume en comunas en donde las residencias evidentemente tienen patio y piscina. ¿Por qué esta situación es compleja y dónde está el problema? Aquí me voy a pegar un salto lógico. Evidentemente estamos usando y entregando y negociando como si tuviéramos más agua de lo que realmente hay, bajo estándares privados con una mínima intervención del Estado y por lo tanto incluyendo eso dentro de la lista de problemas y violaciones de derechos humanos que tiene Chile. Quiero explicar esta lámina porque es parte del reporte de la Dirección General de Aguas sobre el sistema acuífero Petorca-La Ligua, que es probablemente uno de los que se encuentra en peor estado del país. Lo que dice los primeros párrafos es que hemos aumentado la cantidad de producción frutícola en la zona, particularmente conocido por palta, ¿no? No son lo único que se produce en esa zona. El punto es que dejamos de entregar derechos superficiales, porque de hecho ya no existen, y empezamos a entregar cada vez más derechos de agua subterráneo. ¿Cómo se explica entonces que hayamos pasado de 157 litros por segundo del año 79 a 930 en promedio entre el 2009 al 2018? ¿De dónde está saliendo el agua? Y la respuesta que nos da la Dirección General de Agua, a través de un informe que es de un nivel de precisión científica soberbio, digamos, realmente incuestionable, lo que ellos señalan es bastante claro. Al extraerse desde napas subterráneas, como si quien pusiera una bombilla plástica, ¿no?, para chupar agua desde el interior de la Tierra, lo que estamos haciendo es abrir espacio y modificando la morfología de las napas subterráneas para permitir que se recarguen de manera más rápida con el agua que viene cuenca arriba a través del fondo de la Tierra. Dicho en simple, y el concepto que colocan a mí me parece bestial, es que hemos transformado las napas subterráneas en un sistema de ríos. Las hemos modificado. Y por lo tanto, los ríos dejaron de correr por el sobre la Tierra y empezaron a correr por debajo de la Tierra. Y eso significa que los efectos en términos de depredación, de degradación de suelo, de pérdida de biodiversidad, de deterioro de los ecosistemas, de pérdida de humedad ambiente, son brutales, porque literalmente desaparecieron los ríos. Están corriendo por debajo, simplemente porque transformamos el interior de la Tierra en una cañería. ¿Cuáles son se los quiero plantear para entender que la solución no es entregar derechos de agua subterráneo. ¿Cuáles son las amenazas, ¿no? La más evidente está puesta ahí en el cartel que está justamente a la entrada del embalse El Yeso. Hay un acuerdo, evidentemente la pérdida de fuentes naturales de agua, tales como humedales, acuíferos en la montaña, campos de nieve que se deterioran y se destruyen, sobre la montaña, evidentemente van a destruir la capacidad que tienen las montañas de acumular agua y por lo tanto de ofrecer los equilibrios hídricos que necesitamos para poder operar de manera normal dentro de la ciudad de Santiago. Lamentablemente, ustedes habrán visto que Aguas Andinas construyó piscinas de acumulación y decantamiento de aguas abajo en Pirque, ¿no? ¿Por qué esas piscinas son necesarias? Porque los efectos del cambio climático y de los proyectos destructivos sobre la superficie del valle del Maipo, evidentemente aumentan la probabilidad de eventos terribles como de desplazamientos de tierra que van a acumular sedimento y por lo tanto van a generar que el agua que corra también con sedimento hacia abajo. Pero Aguas Andinas tiene un acuerdo con Alto Maipo. Y ese acuerdo evidentemente supone que Aguas Andinas, lo voy a explicar ahora con la siguiente lámina, Aguas Andinas tiene entonces compromisos de asegurarle el funcionamiento y la liberación de agua, digamos, desde el embalse El Yeso. Lo tengo acá marcado, ¿no? El embalse El Yeso está en el número 1, para que lo puedan entender. Les puedo explicar esta lámina cuántas veces haga falta y con esto ya estoy terminando. El embalse El Yeso está ubicado en el punto número 1.
El río Yeso está en el número 2, ¿no? Y el lugar en donde están las piscinas de Cantadora, está ahí, se piensan, es número 3, y pueden ver también dónde está la planta de tratamiento de las Perdices y de las Vizcachas. ¿Cuál es el problema? El problema es que los puntos rojos corresponden, es referencial, esto lo hice hoy día en la mañana, pero corresponden más o menos a los lugares en los cuales Alto Maipo comprometió, entre muchas otras obras y túneles, los 2 túneles principales del proyecto. El primero, la boca toma desde el río Volcán hacia el Yeso, que está justo a la entrada del embalse El Yeso, y luego todo lo que sale del embalse El Yeso y lo que llega por la boca toma que está en el río Volcán, se transfiere hacia el Alfalfal, y de hecho está corrido porque debería estar justo encima la llegada del túnel hacia el Alfalfal, y ahí es donde están las turbinas de Alto Maipo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ya se los voy a explicar. ¿Cuál es el problema? El primer problema que se genera es que evidentemente que Aguas Andinas, que tiene un derecho de agua con una función sanitaria, está vendiendo, haciendo negocio en términos prácticos con su derecho para un proyecto de generación eléctrica, cuya concesión además es minera. Primero. Segundo, que esto ha viabilizado el proyecto Alto Maipo, y el proyecto Alto Maipo con esos túneles ha perforado, esto es lo que está justamente investigando la comisión de jueces que está la Superintendencia de Medio Ambiente y el Tribunal Ambiental investigando la situación del Alto Maipo, justamente han aflorado aguas que evidentemente corren cuenca abajo, ¿no? Si uno perfora esas napas subterráneas, evidentemente altera los sistemas acuíferos, cuestión que no se hace. Y además se consagra por el derecho de agua que tiene, como al tratarse de una concesión minera, las aguas del minero. Por lo tanto, eran un problema al hacerse con Alto Maipo. A nuestro juicio, se lo ha hecho saber la coordinadora por la defensa de los ríos del Maipo y más de 70 organizaciones que suscribimos una carta enviada a Claudio Muñoz y a Marta Coleta hace algunos días atrás, pidiéndole que deshicieran este acuerdo, el acuerdo que por lo demás podrían deshacer porque se caducaba el año 2019, si me permite extenderme en esto, se caducaba el año 2019 si es que no entraba en funcionamiento Alto Maipo, que no ha entrado en funcionamiento. Por tanto, en realidad lo que Aguas Andinas pareciera estar haciendo es esperando que Alto Maipo le haga una contraoferta monetaria para seguir jugando este juego. Sin embargo, lo que está es en riesgo la seguridad hídrica de la ciudad de Santiago, y más aún, al estar obligados a liberar agua desde el embalse El Yeso para garantizar el factor de planta de las turbinas del Alfalfal, en términos prácticos, el embalse El Yeso entonces tiene que estar permanentemente liberando agua. Y esa situación, dado que el embalse El Yeso es el único factor de control que tiene Aguas Andinas cuenca arriba, en términos prácticos, más allá de las predicciones climáticas y lo que dictaminen el clima, las nubes y Dios, en términos prácticos, el embalse El Yeso es la reserva de agua de Santiago, no es toda el agua de Santiago, es el factor de reserva del agua de Santiago. Siendo estricto, entonces, las piscinas de decantamiento, la única medida de mitigación para el tamaño acuerdo que han firmado es que el embalse El Yeso se vuelva a hacer debajo del enredo de túneles que hizo Alto Maipo, lo que no tiene ningún sentido, porque primero el embalse ya existe, y en segundo lugar, porque igual estaría afectado por los problemas de sedimentación que ya vienen desde los otros ríos. Por lo tanto, no es una medida posible, y por lo tanto las piscinas decantadoras con 48 horas no aseguran que tengamos la seguridad hídrica necesaria. Quiero contarles además un par de cosas. Alto Maipo además, Aguas Andinas además señaló hace algunos días atrás, y una lástima que Marta Colén no esté, en el número 4 está señalada la zona del campo glaciar en donde están ubicados el proyecto Los Bronces de Anglo American. Y ellos enviaron una carta señalando que esas aguas que finalmente decantan hacia el río Arrayán y el río Mapocho, y por lo tanto que suministran a las comunas de mayores ingresos agua, ellos señalaron que ese proyecto destruye glaciares y que no es posible que eso ocurra. Sin embargo, omitieron todo el negocio que tienen con Alto Maipo y también omitieron el negocio que tiene también al costado de Los Bronces con el Condina, cuyas aguas derivan finalmente a la cuenca del río Olivares y a través de la cuenca del río Olivares, a la cuenca del río Mapocho y a través de ello también al suministro hídrico de la región metropolitana. No es un tema menor, presidente. No me quiero extender demasiado, evidentemente la cantidad de agua que estamos extrayendo de los ríos es enorme, pero además hay un dato que es extremadamente anómalo y preocupante respecto a esta situación, y es que estamos extrayendo más agua, cada vez más, de los ríos, lo que quiere decir que estamos acercándonos al factor de equilibrio entre lo que llega, lo que entra y lo que sale, y no ocurre nada.
Afortunadamente, Aguas Andinas tiene plantas de procesamiento que llegan a procesar el 80% de las aguas de la ciudad de Santiago, y por lo tanto hay un procesamiento muy importante de lo que Santiago es como si Santiago no tuviera un uso de consumo muy bajo. Buena parte de las aguas se puede procesar en la Farfana. Pero fíjese, presidente, cómo pasa, y señores diputados, la cantidad que ha ido aumentando de suministro de aguas subterráneas. Y esta medida es sumamente preocupante, porque en vez de reflexionar, que la respuesta que estamos, y ahí es una lástima que no haya estado el ministro, ¿no? O el director general de aguas, por último, don Oscar, las aguas subterráneas han ido aumentando de 100 a 161 millones de metros cúbicos en la región metropolitana. Lo que significa que estamos supliendo el problema superficial que tenemos con aguas subterráneas, que no se van a recargar porque el agua es un ciclo. Le enviamos esta carta hace algunas semanas atrás, como ustedes saben, en octubre. No quiero extender en esto porque no están presentes, pero le enviamos esta carta pidiéndole a Aguas Andinas que se diera, dado que hay una cláusula resolutoria que permite dejar sin efecto el contrato, a Aguas Andinas. Lamentablemente no hemos podido tener una respuesta de ellos, esperábamos poder tener una reunión en los próximos días, sin embargo nos invitaron a una reunión, les pedimos que estuviera Marcela Mella en representación de la gente que suscribió la carta. Marcela Mella es dirigente de las personas que se oponen al Alto Maipo. Quedamos de tener una reunión, pero bueno, se suspendió. Evidentemente es complejo la posición que ha tomado Aguas Andinas en este sentido. Quiero mostrarles una imagen del 17 de marzo del 2020. Esa imagen es una de las tronaduras del proyecto Alto Maipo. Esto está en investigación, de hecho fue denunciado por la Red Metropolitana No Alto Maipo. Eso que está ahí, después de hacer el cruce con las imágenes, con el sistema de reconocimiento de imágenes que tenemos, pudimos identificar que corresponde a la zona del observatorio frente al cerro Mesón Alto, que tiene un glaciar que se llama Mesón Alto, que está inmediatamente al costado, como pueden ver en la parte del segmento izquierdo de la imagen, está al costado de una de las cuencas, de una de las montañas que colinda con el embalse El Yeso, y que por lo mismo tributa al río Volcán. Es parte, por lo tanto, del sistema hídrico de suministro a la ciudad de Santiago por parte de Aguas Andinas. Este proyecto, quiero insistir, es viable porque Alto Maipo tiene un negocio con Aguas Andinas. No me quiero extender, presidente, no es viable continuar así, es necesario que protejamos las fuentes naturales de agua y que tengamos una discusión seria respecto de proteger el agua como un derecho. Necesitamos que hayan entes que velen por mecanismos más allá del mercado y más allá de la extracción para asegurar suministro hídrico suficiente, no solo para las personas, también para la naturaleza, de la cual somos parte, y más allá de las creencias que pueda uno tener en contra de que los ecologistas pedimos demasiado, evidentemente esto es muy necesario, porque la naturaleza nos permite vivir, nos permite calidad de vida. Le queremos plantear, a través suyo, por su intermedio, presidente, algunas preguntas que sugerimos encarecidamente se puedan oficiar tanto a Aguas Andinas como a las autoridades de la DGA respecto de la situación hídrica de los últimos 10 años. ¿Qué porcentaje del agua potable de Santiago viene ya desde fuentes subterráneas? Sincerémoslo. ¿Y qué porcentaje desde el embalse mismo? ¿No? Desde el embalse y desde las cuencas, queremos decir. ¿Qué proyectos de perforación de nuevos pozos existen? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto se está supliendo a través de la perforación subterránea? ¿Y qué provisión ya viene de ello? Una derivación de la pregunta anterior. ¿Cuál es la situación de sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua en la región metropolitana y en la cuenca del río Maipo? ¿Cómo ha evolucionado esto en los últimos 10 años? Y en tanto es de extremo valor público, solicitamos a usted pedir información sobre los acuerdos entre los regantes, aprovechando que están acá, y la empresa sanitaria, para poder, en la medida en que tiene extremo valor público, tener acceso transparente a los documentos, a los precios de ventas de agua y a las condiciones mismas. Eso es lo que queríamos presentarle, señor presidente. Muchísimas gracias por permitirnos y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, don Matías, ya por la cantidad de información que hemos recibido. En algún momento vamos a tomar la decisión sobre los oficios. ¿La presentación está en manos de la Secretaría ya o la vas a enviar después? Sí, señor presidente, la envié a la señora Erika hace algunos minutos atrás. Muy amable. Gracias. Ya, perfecto. Estefanía, ¿cómo se llama? ¿Quiere hacer uso de la palabra también? No, muchas gracias. Solamente para la fase de preguntas estar disponible para poder ayudar. Muchas gracias. Ya, tenemos una dificultad, pero
Bueno, yo quiero a ver si pudiera intervenir de inmediato la Junta de Vigilancia del Río Maipo, ¿ya? Decía que teníamos a Natalia y al juez don Javier Carballo. Yo les ofrecería de inmediato la palabra. Tengo solo la dificultad de que están llamando a votar en la sala, pero podemos continuar todavía unos minutos, ¿ya? Así es que si le doy la palabra inmediatamente a Natalia, yo creo, ¿ya? Sí, ¿me escuchan? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, mi cargo es secretaria abogado de la Junta de Vigilancia y estoy con don Javier Carballo, que es el juez de Río, ambos cargos legales regulados en el Código de Agua. Y antes de cederle la palabra al juez de Río, que es la persona que se encarga básicamente de la operación de la operación de la distribución de las aguas en el día a día, me gustaría aclarar algunos puntos que dijo Matías Azun. En primer lugar, no somos una asociación de regantes, somos la Junta de Vigilancia del Río Maipo en la primera sección y estamos regulados por el artículo 263 y siguientes del Código de Agua, y reunimos a todos los usuarios de la primera sección. En ese sentido, todos nuestros deberes y atribuciones están establecidos en las normas que acabo de citar y del Código de Agua. Bueno, lo siguiente es que la situación planteada por don Matías, que en muchos casos yo comparto, por ejemplo, el tema de los consumos excesivos al interior de la ciudad, lo que expuso el señor Azun abarca todo el país. Sin embargo, la cuenca del Maipo es una cuenca bastante particular, puesto que aquí no se aplica el mito, digamos, de que el agua potable consume el 8%. O sea, en términos generales, quisiéramos destacar que el agua potable consume bastante más, llegando en épocas de extrema sequía a valores cercanos al 80%. Y en tercer lugar, antes de pasarle la palabra al juez de Río, aquí sí existe un mecanismo en que se ha priorizado el consumo de agua potable de la ciudad de Santiago, y ese mecanismo utilizado ha sido en los últimos 10 años el artículo 178 con las facultades extraordinarias del directorio para poder tomar medidas de distribución, así como el artículo 314, que es el mecanismo que se aplica una vez declarado la extrema sequía, la sequía de severas características. Y en ese sentido, la autoridad ha estado absolutamente pendiente de los acuerdos de redistribución que se han adoptado al interior de la Junta, siempre haciendo prevalecer el consumo humano, no obstante que no existe una norma explícita que autorice a la Junta de Vigilancia a priorizar el consumo humano. Nosotros hemos tenido que recurrir a interpretación orgánica de distintas normas del Código y a normas de tratados internacionales. Y bueno, como la misma norma del Código de Agua señala en su artículo 314, cuando no existe un acuerdo entre los usuarios para redistribuir las aguas, lo que corresponde es la intervención. Y en el caso del río Maipo no se ha producido. Ahora los dejo con el juez de Río a fin de que explique la operativa del río y la situación del embalse Yeso. Muy bien, don Javier, por favor. Voy a compartir pantalla. Ignacio, ¿lo autoriza? ¿Ahí ven en la pantalla? Sí. Sí, se ve. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por permitirme exponer la situación del embalse del Yeso, ya que esa es la preocupación fundamental de esta comisión en el día de hoy. Y nuestra idea es precisamente aportar la mayor cantidad de informaciones sobre la situación y poder ver si, a juicio de ustedes, es preocupante o menos preocupante o más preocupante. Voy a partir con los derechos constituidos sobre el embalse del Yeso, porque eso hay que tenerlo claro. Que es importante señalar que los derechos de aguas permanentes y consuntivos de la primera sección del río Maipo fueron declarados agotados ya en el año 1872 con motivo de la ordenanza del presidente don Federico Errázuriz, que declaró agotados varios ríos de la zona central de Chile, y entre ellos el río Maipo. De esta manera, señala la misma ordenanza, los derechos que a partir de ella se constituyeron solo pueden ser ejercidos cuando el caudal matriz tiene un sobrante después de abastecidos los derechos de ejercicio permanente. En la década de 1960, cuando se construyó el embalse, prácticamente 100 años después del agotamiento de este río, fue necesario asignar derechos al embalse.
A raíz de ello, en la década del 1980, la autoridad le asignó derechos de carácter eventual consistentes en 400 millones de metros cúbicos al año. La capacidad total del embalse ya ha sido dicha por don Martín, es 220 millones de metros cúbicos. Dado que estos últimos 10 años han sido extremadamente secos y no se han satisfecho los derechos de agua permanentes y consultivos en ninguna ocasión, salvo algunos días del periodo de hielo de los años 2015 y 2016, todos los años se ha cerrado el embalse en el mes de noviembre hasta el último día de marzo del año siguiente, por acuerdo interno de la Junta de Vigilancia del Río Maipo, la que ante la escasez arrastrada por casi 10 años ha decidido incorporar en sus criterios de distribución la priorización del consumo humano y saneamiento de la ciudad de Santiago. Ello ha significado que los titulares de derechos permanentes y consultivos, principalmente usuarios del sector agrícola, han cedido su cuota de derechos sobre las aguas del río Yeso para el llenado del embalse, todo lo cual es de conocimiento de la autoridad en este momento. Los volúmenes obtenidos a raíz de esta operación se emplearon para suplir los déficits de captación en el río que ha tenido la concesionaria en todos estos años secos durante el invierno. En efecto, no se debe olvidar que los ríos de la zona central tienen caudales altos en el periodo de hielo, es decir, primavera y verano, y caudales muy bajos que son alrededor de 5 veces menos en otoño e invierno. De acuerdo con esto, los derechos que posee la concesionaria Aguas Andinas en el río, que son importantes, aún así no han sido suficientes para abastecer a Santiago en los meses de otoño e invierno. Por lo tanto, el apoyo del embalse resulta imprescindible para esos meses. Es así como los esfuerzos por mejorar su capacidad durante el periodo de primavera y verano también lo ha sido, lográndose metas de llenado cercanas al 60 y 80% de su capacidad actual. Esto ha permitido apoyar al consumo de Santiago con volúmenes de 90 y 100 millones de metros cúbicos para cada periodo invernal. Cuando digo 60 y 80% de su capacidad actual, es porque simplemente en el río Yeso no habían más recursos. No es que se haya separado una parte nuevamente para los regantes y otra parte para la ciudad de Santiago. Se destinó el río Yeso completo, todos los derechos para esto, bueno, y se logró eso porque estamos simplemente en un periodo muy seco. Ahora bien, en estos últimos 2 años la presión sobre el embalse del Yeso se ha reducido debido a aportes de las asociaciones de canalistas a la ciudad de Santiago en otoño e invierno, todos los cuales han sido materia de acuerdos directos de Aguas Andinas con dichas asociaciones. Esto ha mejorado la situación del embalse en cuanto a su volumen final a fines de septiembre, que es el inicio del periodo de hielo. A raíz de lo anterior, los volúmenes de esta obra que se han podido acumular en su interior durante el deshielo y hasta fines de marzo han podido mejorar sustancialmente. Ahí ustedes pueden ver en el gráfico cómo se puede comparar. En las barras azules se puede ver lo que realmente ha ocurrido desde el año 2011 hasta el periodo 2019-2020, y en las barras naranjas se ve lo que habría ocurrido si no hubiera existido estos acuerdos entre el sector agrícola y la concesionaria del agua potable de Santiago, y se ve que realmente, llegando a septiembre con 6,8 millones de metros cúbicos sobre 220, con 22 sobre 220, simplemente habría sido una ciudad en racionamiento. No ocurrió el racionamiento, nadie se enteró que podría haber ocurrido el racionamiento, gracias a que ha habido un buen acuerdo y que las cosas se han resuelto en paz y armonía entre las personas y sobre todo con un buen nivel de comprensión, que es lo que Natalia y yo hemos podido observar como personas no detentoras de derechos de agua del río Maipo, sino que simplemente a cargo de los recursos de agua. La situación que extremó este modo de operar y obligó a esfuerzos que llegaron al límite de lo posible fue la sequía extrema vivida la temporada pasada, 2019-2020, en que los recursos de la cuenca se redujeron a la mitad de lo que había venido en estos 10 años de sequía.
En efecto, para lograr llenar el embalse en el periodo de primavera y verano 2019-2020, fue necesario que los usuarios agrícolas se desprendieran en plena época de riego y en sequía extrema del 20% en promedio, entre los meses, de sus dotaciones para cederlos a la ciudad de Santiago. Ello permitió evitar el racionamiento, puesto que los consumos de la ciudad bajaron muy poco, a pesar de los esfuerzos realizados por la concesionaria para disminuirlos. ¿Qué pasa en la situación actual? Este año las condiciones pluviométricas se presentaron mejor. En efecto, en la precordillera precipitó del orden de 400 milímetros contra 178 aquí en la ciudad de Santiago. Y nuestros nivómetros, que tenemos dos estaciones nivométricas en la cordillera, una a 2.400 metros y la otra a 3.200 metros, reportan actualmente niveles de 0 en la de 2.400 y 1,2 metros a los pies del volcán Maipo, que es la de 3.000 y tantos metros. Esto hace prever un buen deshielo para la temporada y mejores condiciones para la distribución de aguas de este año. En cuanto al embalse, la Junta resolvió cerrar sus compuertas a partir del 1 de noviembre pasado hasta el 31 de marzo del 2021, con una meta de llenado de 170 millones de metros cúbicos. Hoy en día estamos en 106, como ya fue bien dicho. Ello a pesar de no existir volúmenes disponibles para la satisfacción de los derechos eventuales de la concesionaria. O sea, no podrían operar los derechos eventuales porque el río está tan bajo que solo hay recursos para la misma Aguas Andinas en su bocatoma independiente, o sea, en la zona baja, y para, ¿cómo se llama?, el resto de los reganes. En esto quiero hacer un paréntesis. El grueso del agua captada para Santiago se capta directamente desde el río Maipo en su bocatoma Aguas Andinas y los recursos, su bocatoma independiente, y los recursos del río, del embalse El Yeso, son un suplemento que requiere esencialmente en invierno y otoño la empresa concesionaria, porque ya lo expliqué, los recursos son muy bajos, los recursos del río, y entonces deben ser suplementados por este embalse. Bueno, asimismo, conforme al acuerdo de redistribución para esta temporada, los titulares de derechos constructivos deberán aportar directamente a la bocatoma de la ciudad durante los meses de febrero y marzo, caudales en torno a los 4 metros cúbicos por segundo en promedio, cuyo monto final dependerá de los nublados de cordillera que se presenten, puesto que dicha circunstancia tiene directa incidencia en los caudales del río. Cuando digo que deberá aportar en los meses de febrero y marzo, es porque esto ha sido calculado. La Junta de Vigilancia hace proyecciones de caudales medios mensuales hasta el mes de marzo, en este caso, con un nivel de asertividad que viene de hace años atrás ya bastante alto, con lo cual nos permite hacer modelos de operación del río que andan muy cercanos a la realidad y que nos permiten prever cuándo puede haber déficit para el abastecimiento de la ciudad, o cuando no los hay, como es el caso, por ejemplo, de este mes, en que los regantes pueden disponer de las aguas para su riego sin tener que tributar, sin tener que, aportar agua a la ciudad. De manera que todo esto no es fruto del azar, sino que es fruto de estudios y de planificación y de aplicación de una experiencia que tiene la institución nuestra de más de 110 años de existencia. Es importante destacar que se había previsto que con el fuerte aporte de las asociaciones de canalistas al agua potable de Santiago, ocurrida durante otoño e invierno de este año, se habría podido llegar con un estado del embalse de 100 millones de metros cúbicos, que representan poco menos de la mitad de su capacidad. Sin embargo, gracias a una buena administración llevada en conjunto por esta Junta de Vigilancia y la Sanitaria, que es parte de la Junta, por supuesto, en conformidad con la ley, se logró alcanzar un volumen de aproximadamente 123 hectómetros cúbicos, cifra por encima de lo planificado originalmente, o sea, no fue mejor. A continuación, y de acuerdo con la planificación de los recursos llevada a cabo por esta Junta de Vigilancia, se abrieron las compuertas del embalse para suplir el déficit de la ciudad de Santiago,
que podría producirse durante septiembre y octubre, y de este modo permitir los primeros riegos a los sectores agrícolas en los momentos de floración de los árboles frutales y de otras especies. Sin embargo, debido a los buenos de hielo producidos por las alzas de temperatura, este juez de Río, en el ejercicio de sus facultades, ordenó cerrar las compuertas nuevamente a partir de la segunda quincena de octubre, es decir, no esperamos el 1 de noviembre, adelantando con ello la operación que se preveía para la fecha que acabo de decir, es decir, el 1 de noviembre, y que fue finalmente aprobada con fecha 28 de octubre, mediante un acuerdo que se encuentra firmado y cuya copia fue dirigida, o está siendo dirigida en este momento, fue dirigida a la Dirección General de Aguas. En virtud de esa copia, ese acuerdo ya es oficial y debe cumplirse en conformidad con la ley. Aquí no hay vueltas atrás. Y ese acuerdo dura mientras dure el decreto de escasez, y el decreto de escasez entiendo que dura hasta el mes de fines de marzo, del año 2021. Hoy en día el embalse ya ha recuperado 7 millones de metros cúbicos desde su nivel mínimo alcanzado hace poco más de 2 semanas, que fue de 99 millones de metros cúbicos. Aguas Andinas tiene los derechos suficientes para abastecer a Santiago durante este verano hasta el mes de diciembre. Tal como ya he señalado, los meses de febrero y marzo tendrá un déficit que deberá ser suplido por las asociaciones de canalistas en esos periodos, igual que ha sido hecho durante los últimos 10 años en determinados momentos. Veamos las medidas a largo plazo y a mediano plazo para evitar el riesgo de racionamiento, y este es el último punto que abordo. Y bueno, el riesgo que vivió la región metropolitana la temporada pasada no se puede volver a repetir. Eso ya es una opinión unánime en la olla hidrográfica para todos los usuarios. Para ello ya no son suficientes las medidas de redistribución que puede adoptar esta Junta, ya que tal como ha sido descrito, estas fueron enteramente de emergencia y ninguna zona del país puede vivir deliberadamente y permanentemente en emergencia. No es una recomendación dentro de las cosas que los seres humanos solemos ver. Por lo que esta Junta de Vigilancia, en unión con todos sus usuarios de derechos permanentes y consultivos, se encuentran analizando las medidas y obras que deberán iniciarse a la brevedad para poder a lo menos sortear, con menos riesgos y perjuicios, una situación similar que podría perfectamente ocurrir a un breve plazo. No ha ocurrido en plazo breve. Los plazos han sido entre 20 y 30 años entre sequías extremas, pero eso es solo una probabilidad y es posible que se venga a un plazo menor. Entre estas medidas no cabe duda que se debe dar inicio con un fuerte apoyo del Estado a obras de regulación, tales como un embalse de magnitud razonable para esta cuenca. En efecto, los glaciares de esta cuenca están en franco retroceso y cada vez aportarán menos a la escorrentía del río Maipo. Luego, se debe comenzar en forma imperiosa a pensar cómo se reemplazará la función de acumular estos cuerpos de hielo la función que estos cuerpos de hielo prestaban a la cuenca. Asimismo, es necesario tener presente que el embalse del Yeso solo puede acumular el 7% de la producción total de la olla hidrográfica, por lo que es fundamental analizar la regulación del 93% restante. Me ha tocado conversar este tema con numerosas personas, con autoridades, y me dicen, bueno, pero si la cuenca del río Maipo se encuentra regulada, ya hay un embalse. Claro, pero es un embalse que solo solo regula el 7% de sus recursos, luego es casi nada. Y en este minuto, un embalse que fue, en un comienzo dispuesto para apoyar a la ciudad de Santiago y a los regantes, hoy en día ha tenido que apoyar solamente a la ciudad de Santiago y a los regantes absolutamente nada. No puede ser que una de las cuencas principales de Chile, sino la principal, y que abastece a casi la mitad de los habitantes del país, no se encuentra regulada. Esto es una responsabilidad que el Estado debe tomar en consideración, porque los usuarios, en forma organizada,
no van a poder abordar una obra de tal costo, de manera que el único que estaría en condiciones de dirigir una obra de ese tamaño, por mucho que tengan que pagarle a los usuarios, es el Estado. Asimismo, se debe poner atención en los consumos de la ciudad, los que en el caso del Maipo no son marginales. A modo de ejemplo, en el mes de mayo pasado, antes de las lluvias, la ciudad consumió cerca del 80% de los caudales totales del río, lo que afectó especialmente a los cultivos de invierno que son llevados a cabo por pequeños agricultores dedicados a la chacarería. Es por ello que es necesario comenzar a desincentivar los consumos excesivos al interior de la ciudad en momentos de escasez, lo que podría hacerse mediante tarifas con cobros progresivos por bloques, tal como se hace en países como España y Francia. Bueno, es todo lo que quería exponerles y espero haber reducido las dudas y muchas inquietudes en ustedes. Otras se mantuvieron porque la verdad es que la situación, si se repite, va a ser más fea que lo que ocurrió en la temporada recién pasada. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier. Muy interesante, muy importante la información que usted nos ha entregado. A mí me gustaría que en algún momento la pudiéramos contrastar con la información que tiene también el Ministerio de Obras Públicas en este tema. Como decía Matías, aquí hay que hacer una discusión seria acerca, ¿no es cierto?, de cómo aseguramos el agua, especialmente para el consumo humano. Es una cuestión clave y tratándose la región metropolitana, ¿no es cierto?, probablemente de aquellas más importantes por el número de habitantes. Yo creo que hay que profundizar en esta discusión. Yo no sé si Matías quería hacer algún comentario al respecto. Perdón, la presentación de don Javier Carballo también ya la tenemos, ¿no es cierto? Natalia o... con Erika para enviarla. Ya, porque ahí hay una información, claro, sobre todo en la última lámina, hay algunos temas con los cuales nosotros también deberíamos trabajar. O sea, cómo desincentivamos, por ejemplo, cómo lo vamos a hacer, qué cosas podemos proponer, qué es lo que está pensando el Ministerio para realizarlo en esa situación. Yo no sé si Matías quería... Dime nomás, Natalia. Sí, que respecto a eso, a las medidas que se pueden tomar ya desde otros cuerpos normativos, como sería la ley sanitaria, me gustaría contarle una anécdota que claro, los agricultores tuvieron que ceder gran parte de sus aguas, y no fue bajo mecanismos de mercado precisamente, sino que fue bajo el mecanismo del artículo 314, en que si los agricultores no aceptaban, había intervención, y ahí no salían perdiendo totalmente. Entonces, hay una anécdota que a mí me pasó, que la encontré muy gráfica, que un agricultor me dijo, mira, yo entrego mi agua a la ciudad de Santiago, no tengo problema, pero no me la pidan para llenar piscinas y regar jardines, porque se produjo una desconexión entre la ciudad y lo que estaba sucediendo con la cuenca. Entonces, era común ver en los meses de enero, a las 3 de la tarde, riegos automáticos, funcionando, y se evaporaba el agua con el calor. Entonces tenemos que lograr ver la manera de integrar a los usuarios citadinos con la cuenca, porque mientras se estaba regando ese parque a las 3 de la tarde del mes de enero, un agricultor estaba recibiendo prácticamente la mitad de su dotación, y eso produjo importantes pérdidas en la agricultura, y en esto quiero ser muy clara, que no fueron en ninguna forma compensados monetariamente las pérdidas. Eso es lo que quiero decir. Aquí no hubo compensaciones de lo que tuvieron que sufrir los agricultores, que es una situación bien particular de esta cuenca, porque conocemos otras cuencas en que la situación es totalmente inversa, digamos, en que la agricultura se lleva el agua y el consumo humano se ve menoscabado. Acá no es la situación. Entonces, yo creo que es muy importante que podamos conversar este tema, que ustedes conozcan cómo funciona el río Maipo, cómo funciona la operativa del río Maipo, y poder empezar a apretar aquellas clavijas que se nos están soltando, porque no están conversando las distintas realidades de la cuenca con la generalidad. Eso. Muchas gracias, Natalia. Maite, ¿podemos mandar las dos presentaciones que hemos escuchado hoy día, mandársela al Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de que la tengan presente para cuando ellos conversen con nosotros acerca de esta situación?
Eso me gustaría que se la pudiéramos enviar. Y perdona, yo quería preguntarle a Matías si tenía alguna observación al respecto, pero antes, perdona la ignorancia, ya estás absolutamente ignorancia. ¿Qué es lo que es un juez de Río? ¿Me explicas? Tú me lo explico yo. Bueno, un juez de Río... Yo conozco muchos jueces, soy abogado, pero nunca había conocido un juez de Río, no sé. El juez de Río es una institución muy antigua que nació en 1570, en la época de España, cuando empezaron a desordenarse los ríos, la gente empezó a tomar el agua a su antojo, y los gobernadores entonces provinciales tenían hasta más arriba de la corona con los conflictos de agua. Entonces nombraron un juez de Río para que corte el queque en la distribución de las aguas, estime cuáles son los derechos de cada persona que necesita para su riego y poder distribuir las aguas de la manera más equitativa posible, y a su vez también atender todos los conflictos mínimos que existían, que eran diarios, digamos, y que era necesario atender antes que llegara algún tribunal. Bueno, eso ha continuado hasta el día de hoy en todos los ex dominios del rey de España. Y bueno, la República ya y adquiría nuestra independencia nacional, los jueces de agua es una institución que continuó existiendo y dependieron de los gobernadores y eran funcionarios públicos. Y llegó un minuto, precisamente yo nombré la ordenanza del presidente Errázuriz de 1872, en la cual también él tenía hasta más arriba de la tusa con los conflictos de agua, y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Organícense ustedes, los usuarios de agua, ustedes nombran al juez de Río, ustedes le pagan su salario y obedecen entonces lo que él diga, y a su vez ustedes les dictan las normas generales bajo las cuales quieren que se distribuyan las aguas. Y el juez de Río tiene que hacerlo a partir de esas normas generales. Y eso existe hasta el día de hoy, en que las juntas de vigilancia son las que tomaron el nombre de esta reunión de usuarios, digamos, en los ríos, y entonces son los que nombran a los jueces de Río. En el caso del Maipo, yo soy el quinto desde 1860 en orden de ¿cómo se llama?, de precedencia, y el primero de mis antecesores funcionó, como le digo, entre 1860 y 1879 aproximadamente. Esa es un poco la historia, y mi función es justamente esa: distribuir las aguas del río, atender los problemas que se produzcan, si hay pequeños conflictos, arreglarlos, porque ya los más graves van a tribunales de justicia, y yo debo entonces cumplir con las normas de distribución que me dicta el directorio reunido en sesión ordinaria. Diputado, esto está regulado en el artículo 278 del Código de Agua, este caso. Muy bien, muchas gracias, ya. Espero no haber sido muy latero. Yo quiero pedirle disculpas a don Matías, que le dije Martín, así que mil disculpas a Matías. Matías, ¿quieres hacer alguna observación? Ninguna, señor presidente, en particular, pero quisiera pasarle la palabra a Estefanía. Sin embargo, quisiera, además de agradecerle el gesto tan caballero del señor juez, quiero constatar, por su intermedio, presidente, que lo que acabamos de escuchar es también una variación. Es como si las empresas de ambulancia, las empresas de anestesista y el dueño del hospital se pusieran de acuerdo para garantizar el derecho a la salud. O sea, lo que acaban de explicar es que solo en situaciones de emergencia se pueden establecer algunos principios muy limitados para prevenir que choquemos. No, un tema menor. Quisiera pasar la palabra a Estefanía, porque me quiero todo el tiempo. Estefanía, por favor. Yo estoy de acuerdo con Matías. Hay visiones que son evidentemente distintas, está bien. En esta etapa yo quisiera, ¿no es cierto?, que fuésemos acumulando información, porque aquí yo creo que el Ministerio de Obras Públicas igual tiene mucho que decir, ya la Dirección de Aguas tiene mucho que decir, y probablemente, ¿no es cierto?, va a darnos más ideas, y luego ver cuál es el camino que nosotros podemos tomar. Pero Estefanía, por favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todas las presentaciones. Quería señalar un comentario general, un poco de cierre de la visión de Greenpeace, y acá estamos muy de acuerdo con lo que mencionaba Natalia, es decir, los mecanismos que existen actualmente y estas formas de ponerse de acuerdo para asegurar algo tan importante como el suministro hídrico
no puede depender de los mecanismos que hoy día tenemos, y en eso estamos completamente de acuerdo. Y hoy día, la verdad, nos parece lamentable no haber tenido la participación de mayor cantidad de diputados. Nos parece muy preocupante que Aguas Andinas, esta fue una situación que se hizo hace más de una semana, no llegara hoy día a la comisión, y sobre todo la ausencia también del ministro de Obras Públicas, o al menos del director general de Agua, porque lo interesante de esto es poder conversar estos temas con los diferentes actores y tener las mismas presentaciones. Si bien yo soy una fanática de los datos y de la dinámica de los ríos y de las cuencas y de los datos de consumo, no me gustaría que acá nos perdamos en el detalle técnico para algo que es mucho más esencial y que por momentos se pierde dentro de la discusión, que tiene que ver con que el agua es un derecho humano, y eso fue lo que nos dijo el relator especial de Naciones Unidas, y que hoy día hay actividades productivas a lo largo de nuestro país y hay diferentes realidades dentro de las cuencas que ponen en riesgo este suministro, y que lamentablemente hoy dependemos de los acuerdos a los que puedan llegar los integrantes de una junta de vigilancia, que son todos actores privados, para asegurar algo tan importante como el suministro al agua de todas las personas de Santiago. Y esta es una realidad que se repite en todo Chile, en un contexto donde tenemos más de 3 veces derechos de agua entregados en todo el país, y la misma situación con nuestros acuíferos, y donde los mecanismos mediante los cuales hoy día se asegura que a todas las personas que estamos en Santiago abramos nuestra llave y nos salga agua, y que por eso quizá los diputados no llegan porque no lo ven como una urgencia, nadie está pensando cómo están poniendo en riesgo la sostenibilidad de la cuenca y este mismo suministro a futuro. Acá le pedimos por favor a los diputados presentes que oficien, porque hoy día necesitamos saber estos acuerdos que mencionaba Natalia, cómo se están realizando de manera transparente. ¿Sí? Entendemos que no hay compensaciones, pero ¿cuál es el pago que se está haciendo por esos derechos de agua? ¿En qué condiciones se realizan? ¿Cómo han evolucionado durante el tiempo? Y también poder preguntarle a Aguas Andinas qué pasa con esto y con toda la situación de Alto Maipo. Hoy día es urgente y le pedimos también una posición en esto a los diputados que nos escuchan, que Aguas Andinas ponga fin al contrato con Alto Maipo por las diferentes razones que acá se han expuesto, y que volvamos al sentido más básico y común, que es garantizar el agua para las personas y la naturaleza. ¿Sí? Y hoy día lo que sucede es que los privados están actuando de reguladores. ¿Sí? Cuando en la exposición dicen, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo entre nosotros y estamos dispuestos a entregar incluso esta realidad, antes de que llegue el regulador, es porque efectivamente hay un rol completamente ausente del Estado. Se está perdiendo tu audio. Ahí sí. Ahí sí. Cuando hoy día se señala que los diferentes propietarios de derechos de agua prefieren entregar el derecho de agua, pero que dicen que no para las piscinas, antes de que llegue el regulador, efectivamente hay un total abandono del Estado en poder ser quien garantice el acceso al agua, primero para la naturaleza y los ecosistemas, y segundo para todas las personas como algo prioritario. Y eso es algo que tenemos que solucionar, no solo en una nueva constitución, sino que tenemos que resolver ahora ya. Y solo clarificar, y por eso las cifras que presentamos con respecto a los altos consumos de agua, es que los altos consumos de agua, que llegan hasta 600 litros por habitante, se generan en las comunas más altas de la capital, que se proveen más bien de agua potable, no del río Maipo, sino que vienen de todo lo que tiene que ver con la cabecera del río Mapocho y donde está el proyecto Los Bronces, ¿sí? La mayor cantidad del consumo de lo que viene del río Maipo corresponde a otro tipo de comunas, ¿sí? Y efectivamente un consumo de 120 litros de agua al día, que es el promedio que tenemos en Santiago, no va a solucionar los problemas de sobreuso y de sobreconsumo hídrico, que si bien en la cuenca del río Maipo son menores por su dinámica que en otras cuencas del país, sigue estando un 60% de los derechos de agua de esta cuenca entregadas a actividades agrícolas, ¿sí? Con esto no queremos decir desde Greenpeace que no tienen que haber otros usos, pero lo que tiene que estar privilegiado es el consumo humano y la sostenibilidad del ecosistema para que esos mismos regantes en el futuro, esos mismos propietarios, los que cultivan lechugas, puedan seguir cultivando lechugas de manera sustentable. Y ese es el llamado que nosotros estamos haciendo, es un llamado de sentido común, porque no queremos hoy día agotar las últimas fuentes de aguas que nos quedan, que son nuestras fuentes subterráneas, antes de tocar la propiedad del agua y el suministro de agua desde la base y desde el sistema. Ya estamos de acuerdo con Natalia, que es un problema estructural, y es por eso que lo de nosotros no tiene que ver con pelear con uno u otro sector, sino con mostrar a través de estos ejemplos el problema estructural que tenemos con respecto al sistema hídrico de nuestro país, que necesita de modificaciones urgentes y también de políticas concretas.
Y esto no se va a solucionar con que todos los santiaguinos nos duchemos en un minuto. Si mañana todos los santiaguinos nos empezamos a duchar en un minuto o en 3 minutos, este problema no se va a solucionar. Por supuesto que desde Greenpeace vamos a hacer campaña para hacer conciencia del uso del agua, pero ese no es el problema de fondo. Muchas gracias y esperamos que los señores diputados que nos acompañaron hoy día puedan hacer estas preguntas tan relevantes a las diferentes compañías, a las diferentes empresas y también a la Dirección General de Aguas para poder tener información transparente sobre cómo se está transando el agua de todas y todos los santiaguinos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Estefanía. Le voy a dar la palabra de inmediato al diputado Diego Ibáñez, ya, pero espérenme un momentito. Una primera explicación, y te pido disculpas, pero había una sesión en paralelo a nuestra sesión, ¿ya? Los diputados incluso que estaban acá salieron rápidamente porque lo estaban llamando a votar, y yo no hice caso del reglamento y continué la sesión, pero fueron a votar en este momento a la sesión que se estaba realizando en la sala de los diputados, por eso no estaban todos, pero igual pasaron por acá, ¿no es cierto? Bueno, está Sebastián Álvarez acá presente. No sé si está Juan Fuenzalida y Nicolás Noman, ¿están presentes o no? ¿Me están escuchando? ¿No están? Ninguno de los dos, ya, porque necesitaba a uno de ellos. Pero bueno, pasó, ¿no es cierto? Pues está Sebastián, estuvo Araceli Leuquén, bueno, está Nicolás, estuvo Pepe Out, Daniel Núñez, Harry Jürgensen, Asensio, Camila Flores, Juan Fuenzalida, bueno, y Diego Ibáñez que quiere hablar. Diego, después, o quieres hablar al tiro, Natalie. Sí, Natalia. Ya, sí, ya, y después le damos la palabra a Diego Ibáñez que quiere hablar, ¿no es cierto?, que quiere contribuir también. Sí, quería hacer una acotación a lo que dijo Estefanía, que el Mapocho es el que abastece las comunas del sector oriente de Santiago. Eso en parte es cierto, pero tiene un matiz. El río Mapocho, cuando está con los caudales muy bajos, el que pasa a abastecer a esas comunas por la interconexión de las redes de la sanitaria es el río Maipo. Entonces, en el año 2019, que fue el año más complicado, el que abasteció todo este sector fue el río Maipo, no fue el Mapocho, porque el Mapocho se fue a cero, prácticamente no trajo agua. Y lo otro es que respecto a la preocupación de que aquí no hay una intervención del Estado, bueno, comprendiendo el punto de vista, en ese sentido yo quiero ser muy clara que el Ministerio de Obras Públicas siempre estuvo muy encima de cómo iban estos acuerdos de redistribución en la Junta de Vigilancia, y siempre está la alternativa que el Estado intervenga cuando el consumo de la ciudad no está garantizado. O sea, en ese sentido, la priorización del derecho humano al agua, a pesar de no existir una norma explícita, que a mí me encantaría que lo hubiera, digamos, sí está garantizado, porque en el fondo, en el momento que nosotros no éramos capaces de ponernos de acuerdo, en ese momento iba a intervenir el Ministerio de Obras Públicas, como sucedió en el río Aconcagua. Eso es lo que quería señalar. Muchas gracias, Natalie. Entonces, le ofrezco la palabra al diputado Diego Ibáñez. Diego, ¿puedes conectar tu cámara, por favor? Diego. Presidente, me escuchan, pero dice que no puedo reiniciar mi video porque el anfitrión lo detuvo. Pero te escuchamos. Ya, bueno, no, primero que todo saludar a Estefanía, a Matías y también, bueno, a Natalia, a todos presentes. Ahí sí. Sí, solamente a petición de Estefanía, al parecer, nos hace también la invitación a crear un oficio de fiscalización para justamente saber cuáles son los litros por segundo que de una u otra forma se están otorgando para ciertas vocaciones productivas. Bueno, también me interesaría saber cuánto es lo que la Junta de Vigilancia vende el litro de agua y cuánto les paga Aguas Andinas por la época de invierno igual. Creo que es importante que transparenten los antecedentes de esta situación. Y, por cierto, creo que de todas formas hay que
hay que generar un oficio estructural, porque una situación parecida tenemos en la cuenca del río Petorca, a propósito de la vulneración de los 100 litros por segundo que señala la ley, que señala el reglamento de servicios sanitarios, que si bien no está expreso el derecho humano al agua en nuestra legislación, sí establece al menos ciertos consumos mínimos que podrían ser, mediante una excepción a la ley, ser regulados, que es justamente lo que provocó que la Seremi de Salud, en el caso de la región de Valparaíso, se ha iniciado un sumario interno, producto de esa excepcionalidad al reglamento de servicios sanitarios. Entonces sería interesante que eso se transparente por parte de lo que sucede con la Seremi de Santiago, si es que se está vulnerando justamente esta norma a los habitantes de esta cuenca, y también de saber justamente lo que solicita Estefanía mediante un oficio de fiscalización que podría ser realizado por la comisión en general, para que no sea un oficio individual de algún diputado. Eso, presidente. Muchas gracias, Diego. Diputado Ibáñez. Natalia, tienes que dirigir la palabra. Estoy presente, Natalia. Por su Natalia, intermedio, presidente. Pero por favor, habla nomás sin problema. No, yo quiero aclararle al diputado Ibáñez que la Junta de Vigilancia no vende agua, no vendemos litros por segundo. La Junta de Vigilancia distribuye el agua. La función distributiva de las aguas en cauces naturales está radicada en la Junta de Vigilancia. Lo que la Junta de Vigilancia hace es dictar las normas de distribución, priorizando en este caso de extrema sequía el consumo de agua. Y eso independientemente de los acuerdos que la operadora de agua potable Santiago pueda llegar con las asociaciones de canalistas. Pero la verdad que nosotros no nos metemos en eso, porque como le decía, nosotros estamos regulados por ley y nuestras facultades son regladas, y no está dentro de nuestras facultades vender agua. Entonces, eso les pido por favor que les quede absolutamente claro, porque en el fondo se empiezan a confundir los conceptos. La Junta de Vigilancia no vende agua, que quede muy, muy claro en acta. Y ojalá pudieran leer el articulado que regula las facultades de las juntas de vigilancia, porque nos regimos por eso. Muchas gracias, Natalia, ¿ya? Muchas gracias. Esa parte por lo menos nos queda muy clara, ¿ya? Te la agradezco mucho. Yo quiero decir una cosa, yo quiero continuar con el tema, ¿ya? Y no sé cuándo va a ser la próxima reunión, vamos a tener que inventarnos un horario para tener una próxima reunión, que quiero al Ministerio de Obras Públicas para conversar sobre este tema, y quiero que cuando esté el Ministerio de Obras Públicas, no sé si está el ministro, ya, quiero que ustedes también puedan, si es que quieren, los voy a invitar igual, para que ustedes, si quieren, ¿no es cierto?, puedan participar de la reunión. Entonces, a mí me interesa mucho este tema. Por eso los convocamos. Y yo voy a ver, entonces, tenemos pendiente, María Teresa, el tema de los oficios, ya, porque los oficios que están solicitados en la presentación de Matías, me gustaría que por ahora lo pudiéramos enviar. No sé si Sebastián está de acuerdo, Sebastián, que lo pudiéramos mandar a nombre de Diego, de Sebastián y a nombre del presidente, pudiéramos mandar los oficios que se han solicitado en Araceli está, espérate, que entró Araceli. Se está uniendo la diputada Leuquén. Entonces podemos, a nombre de la comisión, ¿no es cierto?, sí, podemos mandar los oficios, tomamos el acuerdo de mandar los oficios que nos han solicitado. ¿Les parece? Presidente, una acotación. ¿Quién dijo presidente? Por acá, diputado Ibáñez. Solicitar también a la Junta de Vigilancia los antecedentes con los cuales toman la definición en torno al menos los últimos 2 años. Muy bien, pues entonces acordamos de esa manera enviar el oficio a nombre de la comisión. Yo le decía que para que Estefanía igual quede más tranquila, vamos a continuar con el tema. Yo tengo muchas ganas del tema. Hoy día la veo un poquito decepcionada, pero tienes que entender cómo funcionamos, de qué se trata. Unos corren para un lado, otros corren para otro lado. Quiero preguntarle a Sebastián si quiere hacer alguna observación o ya vamos cerrando esta reunión. Sebastián. ¿Estamos ok entonces, Sebastián? Muy bien. Yo creo que ya cumplimos la idea era iniciar esta conversación. Yo creo que cumplimos el objetivo.
aprendí lo del juez del río, del juez de Río, ya me aprendí mucho del juez de Río. Me encantaría, ¿no es cierto?, que Matías y Estefanía pudieran estarnos acompañando en este tema, que de repente es un tema justamente por el tremendo desconocimiento que hay, no se le da la importancia que tiene. O sea, esta idea que decía Natalie de conectar a los ciudadanos conectarlo con el problema, con el tema, que se den cuenta, que tomen conciencia, que sepan, ¿no es cierto?, que el agua tiene limitaciones y que va a tener que haber algún tipo de regulación para su uso, no sé. A mí me gusta este tema y ojalá, ¿no es cierto?, lo pudiéramos tener siempre. Les agradezco mucho, siendo las 19:21 horas ya, no fuimos a votar, espero que no tengamos problemas por no haber hecho uso del reglamento. Nosotros levantamos la sesión por haberse cumplido, ¿no es cierto?, los objetivos que nosotros aquí señalamos. Ya, muchas gracias a todos, ya, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy día. Y aquí va la campana. Thank you.